Hola a todos, hoy continuamos con estos videos de cómo hacer un devocional con tus niños utilizando el material que está aquí enfrente. Si no han visto los primeros videos, pues les voy a dejar un enlace en la descripción. Y vamos a continuar hoy utilizando el manual del maestro. Ustedes no lo necesitan, pero está disponible si lo quieren, ¿verdad? Entonces la lectura del día de hoy es Lucas 3 del 1 al 22. Y como siempre les recomiendo, comiencen con una oración y es una buena oportunidad para que tus niños aprendan a orar, ¿verdad? También hay un versículo a memorizar, en este caso es Lucas 2:14. Ustedes pueden repasarlo al inicio y también al final. A lo mejor no se lo van a aprender ese día, pero van practicando la memorización. Lo siguiente es un repaso. Tú le puedes preguntar a tu niño de qué se acuerda de la lección anterior, ¿verdad? Pero el repaso en sí es que empezamos Lucas con dos nacimientos muy especiales. Y vimos el nacimiento de Juan, que nació de padres ya muy viejos que nunca pudieron tener hijos, pero Dios tenía un propósito especial para Juan. Y el segundo nacimiento especial que vimos fue el de Jesús, y este era mucho más especial porque Él es el Salvador del mundo. Y vimos que también fue un milagro porque nació de una mujer que no había estado casada, que era María, ¿verdad? No sé qué tanto quieras profundizar esto con tus hijos, ¿verdad? Pero María debía de estar casada con un hombre para poder tener un bebé, para embarazarse. Pero María, cuando se embarazó, no estaba casada. Eso fue un milagro de Dios. Pero hubo un hombre que la Biblia lo llama justo, que fue José, que él se casó con María ya que María estaba embarazada. Se casó con ella y para ayudarle a criar ese bebé. Entonces Dios también había elegido a María y había elegido a José para que fungieran esa función de padres para Jesús. Y vimos que el nacimiento de ese Salvador fue anunciado a unos pastores, quienes fueron y buscaron al bebé tal como un ángel les había dicho, y lo encontraron en un pesebre y lo alabaron y se alegraron de haber sido participantes de esto. Entonces la lectura de hoy es Lucas 3, 1 al 22, como les había comentado. Ustedes lo pueden hacer en su casa como ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra casa, nosotros cuando hacemos un devocional es que vamos leyendo, tomando turnos para leer versículos. Yo leo un versículo y uno de mis hijos lee otro y otro de mis hijos otro versículo, y así nos vamos. Y también nos vamos deteniendo cuando yo quiero hacer algún comentario o ellos incluso quisieran hacer preguntas o preguntar qué significa cierta palabra. Pero a lo mejor tú quisieras hacerlo diferente y está bien. Otra manera es que lean todo el texto y luego ya hagan los comentarios después de haber leído todos los versículos. También quisieras a lo mejor ser tú quien lee todo el texto, o quisieras que tu hijo sea el que lea todo el texto. Entonces, como tú quieras o como ustedes se sientan mejor en casa, ¿verdad? Yo no voy a leer estos versículos aquí en el video, pero ustedes los leen ahí en casa. Y les voy a decir, pues, de qué nos hablan estos versículos o qué pudieras comentar con tus hijos. Entonces vimos que el bebé Juan para este punto ya había crecido y Dios le habló para que comenzara su ministerio, un trabajo especial que Dios tenía para él. Juan le predicaba a la gente para que se arrepintiera de sus pecados. El Antiguo Testamento había anunciado o había profetizado acerca de Juan y había dicho que su trabajo iba a ser preparar los corazones de la gente para que recibieran a Jesús cuando él empezara su ministerio. Algunos judíos pensaban que como eran descendientes de Abraham, ya eso era suficiente para ser salvos. Pero Juan les enseñó que no, que debían arrepentirse de sus pecados. Y cuando la gente comenzó a arrepentirse, Juan también los bautizaba. Y era un bautizo de arrepentimiento. La palabra bautizar significa sumergir, o sea, entrar totalmente dentro del agua. Por eso es que Juan, cuando los bautizaba, los metía completamente. Todo su cuerpo entraba al agua, porque es sumergir, ¿verdad? Los judíos estaban esperando que viniera el Salvador, y cuando veían a Juan predicando así, de esta manera, y bautizando, se preguntaban si él era el Salvador. Pero cuando le preguntaron, Juan dijo que no él no era ese Salvador, no era el Mesías. Acuérdense que Mesías y Cristo son otras palabras que se utilizaban para hablar de ese Salvador. Y Juan dijo, yo los bautizo con agua, pero viene otro que los va a bautizar con Espíritu Santo.
Y decía Juan que no era digno de desatar las sandalias de esta otra persona que era el Salvador. Recordemos que ese Salvador es Jesús, ¿verdad? Y nosotros tampoco somos dignos de desatar las sandalias de Jesús, no somos dignos de Él. Pero qué bonito que Él todavía nos ama, ¿verdad? Y quiere salvarnos. Juan también predicó en contra del rey Herodes, por lo que fue injustamente metido a la cárcel. Pero antes de ser encarcelado, él también bautizó a Jesús. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pero nos dejó ese ejemplo de ser bautizados, ¿verdad? Entonces, en ese momento que Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, nos dice la Biblia. Obviamente el Espíritu Santo no es una paloma, pero tomó esa forma, ¿verdad? Se presentó de esa manera. Y también se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿verdad? En estos versículos tan cortos o en este espacio tan pequeño vemos representada lo que es la Trinidad. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero es una palabra que se empezó a utilizar para mencionar las tres personas que representan a Dios. Esto a veces es un poco difícil de enseñar o incluso de comprender, pero Dios es una sola persona. Eso sí hay que a veces recalcarlo mucho a los niños. Dios es una sola persona. Es un solo Dios, pero está representado en tres personas. Entonces Dios es uno, pero son tres personas, ¿verdad? Es tres personas. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí en este momento del bautismo vemos a los tres representado Dios, un solo Dios representado en tres formas en este punto, ¿verdad? Como les digo, a veces eso es difícil de comprender o de explicar, pero yo a veces el ejemplo que utilizo es que nosotros como personas somos una sola persona, pero tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma. No somos tres personas, somos una sola, pero tenemos esas tres características, no sé cómo explicarme, ¿verdad? Somos un cuerpo, somos un alma, somos un espíritu, ¿verdad? Entonces es un solo Dios. Y bueno, de aquí tú ya pudieras hacerle preguntas a tu niño de que se acuerda de la lección o del devocional, pero también aquí el manual del maestro nos deja algunas preguntas que pudieras hacerle. Te las voy a ir diciendo con sus respuestas. ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento de pecados. Entonces le puedes decir que de ejemplos de buenas obras que los judíos debían hacer. Creo que se me olvidó mencionarlos en la enseñanza, pero Juan dejó ejemplos de qué es lo que debían de hacer, como ayudar al necesitado, no dañar a otros, estar contentos con lo que se tiene. También le puedes preguntar a tu niño o pedirle que dé ejemplos de buenas obras que podemos hacer hoy. Y esto puede variar, ¿verdad? Él te puede decir lo que a él se le ocurra en el momento. Otras preguntas son, ¿cómo los bautizaba Juan? Pues sumergiéndolos en agua, ¿verdad? Metiéndolos completamente al agua. ¿Por qué pensaban que Juan era el Salvador? Por su predicación y su ministerio. ¿Qué les dijo Juan acerca del verdadero Salvador? Que era más grande que él, o sea, el Salvador era más grande que Juan y que los bautizaría en Espíritu Santo. Les puedes decir que describan el bautizo de Jesús y acuérdense que acabamos de mencionar que el Espíritu Santo se presentó en forma de paloma y que Dios Padre se oyó su voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿verdad? Y una última pregunta puede ser, ¿por qué terminó Juan en la cárcel? Porque predicó en contra de los pecados de Herodes. Entonces, ya para terminar, se haría lo que es la actividad en el material. Si tienen niños que saben leer y escribir, utilizarían este material que se llama Leyendo la Biblia 2, que por cierto está el PDF gratuito en la página. Este es un material de lectoescritura, de comprensión de lectura y tiene diferentes actividades. La del día de hoy es de escribir los números en orden para que ordenen los eventos de lo que se estuvo leyendo. Yo les voy a decir las respuestas. De este lado escribirían los números que corresponden a lo que está aquí enseguida. Entonces el número 1 es que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. El número 2 es que muchos acudían a Juan para que los bautizara.
El 3 es que Jesús fue bautizado. El 4 es que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Y el 5 es que se oyó una voz del cielo. Y bueno, si tú tienes niños que no saben ni leer ni escribir, pero quieres que se unan al devocional, pudieras utilizar este material de aquí que se llama Coloreando la Biblia 2. Como lo dice el título, en su mayoría son hojas de colorear, aunque a veces tenemos otras actividades un poquito diferentes. Pero la actividad del día de hoy, pues sí va a ser colorear. Bueno, espero que estos videos sean de bendición para ustedes y su familia. Hasta la próxima.